Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, ex candidato presidencial, me acompaña desde Maracaibo. ¿Cómo está, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Fernando del Rincón. Mi saludo a ti, a todo el equipo de CNN y a los venezolanos que están en la Florida, en todos los Estados Unidos y en todos los países del mundo que por razones de su familia, de la falta de oportunidades, de la crisis que vive Venezuela, han tenido que marcharse de esta tierra. Y muchos que son, señor Rosales, hasta ahora, muchos que son y siguen siendo. Ahora, ¿se acuerda usted cuando estuvo aquí conmigo en el estudio y le preguntaba yo que si no tenía miedo de llegar a Venezuela a que lo detuvieran? Me dijo que no, que lo haría. Así ocurrió, lo detuvieron, lo arrestaron. ¿Ha valido la pena? ¿Ese era su objetivo, llegar a donde ha llegado hoy? Mire, el objetivo era seguir la lucha que históricamente hemos tenido contra el oficialismo que hoy domina el Estado venezolano. Es una diferencia que nace de su método, su planteamiento, su modelo económico, social y político. Desde el primer día enfrentamos este modelo. Y desde el primer día, por supuesto, esa diferencia nos condujo al exilio, al destierro, y después de estar más de un año preso de la manera más injusta. Y salí como han sido liberados unos cuantos presos políticos, porque no hay causas ni razones para estar presos. Como deben ser liberados todos los presos políticos. Hace unos días salió un dirigente muy importante de Voluntad Popular, John Goycochea, y yo me siento feliz. Salió otro dirigente de otro partido de la oposición, creo que de PJ, de BP, sí. Delson Guárate, sí, que era alcalde, porque dentro de ese proceso, por supuesto, el gobierno o los poderes o quien ejerce esas funciones toma decisiones que lamentablemente dentro de la propia oposición a veces son cuestionadas. A mí me ocurrió lo mismo que a Leopoldo López. Estuve preso, me enviaron a la casa, estuve un tiempo en la casa por cárcel y después salí en libertad porque mi juicio, mis acusadores, las pruebas, todo lo que había en mi contra se derrumbó, se desplomó y no había ni una razón para estar preso, ni un día debía estar preso. Señor Rosales, usted está completamente consciente de que para muchos aquí hay mano negra, como decimos, ¿no? Es decir, que es mucha la coincidencia de su liberación, su habilitación y ahora su candidatura. Quiero preguntarle, ¿usted se reunió con el presidente Nicolás Maduro? Mira, no he tenido reuniones con el presidente Nicolás Maduro, no he tenido reuniones con gente del gobierno, sino cuando hemos ido a reuniones con encuentros para iniciar procesos de negociación política, donde hemos participado todas las organizaciones políticas del país. Es la única manera, el único espacio donde hemos coincidido y ahí hemos estado todos. Es decir, usted, a ver, déjame replantear la pregunta. ¿Usted se ha reunido con alguien perteneciente a la cúpula del gobierno en el transcurso del día de hoy que no sea nada más Nicolás Maduro? No, yo no me he reunido. En el transcurso del día de hoy estuve en un barrio, Teotiste de Gallego, viendo los problemas. Estuve en varias comunidades. No he tenido reuniones durante el día de hoy. Te repito, he estado en reuniones con representantes del gobierno, con los demás partidos de oposición, cuando hemos pretendido iniciar un proceso de negociación, un proceso de acuerdo para buscar la ruta, el camino en cuanto a un calendario electoral y en cuanto a una lucha por la ruta humanitaria y por otros planteamientos que hemos hecho. Es decir, en estas negociaciones me habla que estos son los puntos. Para muchas personas existe la posibilidad de que haya habido una negociación de parte, si no de usted nada más, obviamente del partido, para poder lograr esto, que sería su habilitación y la participación en las elecciones del Estado Zulia, que pues ya habrían sido ganadas por otro opositor, Juan Carlos Guanipa, que decide no ir ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué responde usted a quienes piensan que ha negociado para poder estar hoy habilitado y como candidato a la gobernación? Bueno, mira, deben haber negociado todos los presos que hemos sido liberados. Negoció Leopoldo, que está en su casa entonces. Negoció John Goycochea, que salió hace unos días y se inscribió como candidato.
Han negociado todo ese grupo de presos que hemos sido liberados. Ahora, nosotros en la oposición tenemos un problema, porque tenemos dos fieras que lanzan dentelladas todos los días. Por un lado el gobierno y por otro lado factores de la oposición que atacan sin medida y que arremeten sin ningún consuelo contra los propios factores de la oposición o líderes de la oposición. Son como una farmacia de turno. Atacan las 24 horas del día. En este momento yo he asumido una posición porque nosotros somos, desde sus inicios en esta lucha, partidarios de la lucha electoral, de la ruta electoral. En el 2006 yo fui candidato presidencial por un acuerdo y hubo partidos que no nos acompañaron como ahora. Hubo sectores que no nos acompañaron, sino que se sumaron a la abstención. Y te recuerdo también que en una oportunidad decidimos no ir a unas elecciones parlamentarias y todavía estamos pagando las consecuencias nefastas de haber abandonado la Asamblea Nacional durante 5 años. De tal manera que nosotros hemos tenido como filosofía, como doctrina, la ruta electoral, que es lo constitucional. Fuera de la ruta electoral, entonces nos salimos de la Constitución. Déjeme marcar una pausa, porque entonces me gustaría escuchar su posición en varios temas. Uno de ellos, el Consejo Nacional Electoral. ¿Usted confía en el Consejo Nacional Electoral para ir a unas elecciones para gobernador? Segundo, cuando eventualmente, si es que ocurre, llegar a ganar, tendría que ir ante la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está dispuesto entonces a ir ante la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted la valida, la reconoce o no? Estos son 3 puntos que quiero hablar con usted al regresar de la pausa, si me lo permite, señor Rosales. Mientras tanto, allá en casa ofrezco estas plataformas: facebook.com/conclusiones CNN, facebook.com/conclusiones CNN. Allá hay contenido de programas anteriores de Conclusiones. Agradecido siempre con el trabajo del equipo digital de CNN en español. Programas anteriores, entrevistas y todo está ahí. Facebook.com/conclusiones CNN. @soy F del Rincón. En tiempo real. Los estoy leyendo. Sus comentarios. Por favor, utilicen la etiqueta numeral Conclu Rosales. #Conclu Rosales. A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón. Regreso con más sobre la candidatura de Manuel Rosales a la gobernación del Zulia. Y más adelante, en Conclusiones, vamos a conversar también con la senadora colombiana Claudia López, aspirante a la presidencia de ese país. Ya vengo. Continuamos con Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado Zulia, presidente del partido Nuevo Tiempo y ex candidato presidencial. Señor Rosales, le preguntaba yo a usted, ¿confía en el Consejo Nacional Electoral para ir a unas elecciones? Mira, nunca hemos confiado, hemos tenido diferencias, hemos exigido, reclamado transparencia, condiciones. Esto ha sido una lucha muy larga. Te recuerdo que este CNE está designado desde el 2006. Y, por ejemplo, nosotros fuimos a 2 elecciones presidenciales con este CNE. Y además de eso fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional, donde ganamos las 2/3 partes con este CNE. Lo que yo no entiendo ni comparto es, primero, y lamento que la Mesa de la Unidad Democrática no se reunió para debatir, reflexionar y discutir el tema de participar o no. Porque, ¿qué nos dice la gente? Nos convocaron a marchar y marchamos. Nos convocaron a la calle y fuimos a la calle. Nos convocaron a las elecciones sin entender mucho lo que había ocurrido por ese cambio tan brusco y fuimos a las elecciones. Y ahora nos dicen que no vayamos a este proceso electoral, porque ahora no vamos a reclamar condiciones sino en las presidenciales. O sea que vamos a esperar a las presidenciales para reclamar condiciones y exigir garantías. Y estas elecciones entonces las tiramos a la basura porque son los municipios, porque son las alcaldías, porque la gobernación del Zulia se la entregamos al oficialismo. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Y en el caso del Zulia, nosotros luchamos, trabajamos junto al pueblo para que obtuviera el triunfo que obtuvo nuestro candidato. Y nuestra organización política fue determinante para esa victoria. Y el candidato ganador vino al Zulia y le consultó a todos los sectores qué iba a hacer. Y más del 90% de la gente le dijo que se juramentara, porque no podemos ser hipócritas. Esas elecciones las convocó la Asamblea Nacional Constituyente. O sea que tenemos un problema de origen. Si vamos a la ilegalidad, es una ilegalidad de origen,
¿Por qué no lo dijimos cuando convocó la Asamblea Nacional Constituyente? Si esa asamblea es ilegal, no existe, como hemos dicho, porque tiene un problema de legitimación, ¿por qué aceptamos esas elecciones? Y después de eso, ¿por qué le consultamos a la gente que dijo en más del 90% que había que juramentarse porque el Zulia no lo podíamos dejar a la deriva, no podíamos entregarle los espacios cotidianos de la gente al oficialismo? ¿Por qué después que consultamos nos vamos a Caracas y sin que nadie sepa dónde ni cómo se dice y se toma una decisión y el Zulia queda al garete? Y allí yo di un paso al frente porque lo consultamos, porque lo discutieron, porque lo reflexionamos y asumí la candidatura porque el Zulia no lo íbamos a dejar a las buenas de Dios en las garras del oficialismo y de este gobierno, de tal manera que a veces tenemos dobles discursos. Entonces, fíjate, cuando aquí han cantado varias veces fraude, pero después que cantan fraude, señor Rosales, entonces después a las siguientes elecciones vamos como que si no hubiera pasado nada. Entiendo su reflexión o su razonar hasta cierto punto, pero a ver, no quiero estar confundido. Me gustaría que fuera lo más claro que pudiera. Usted me dice que se ha planteado, porque se ha planteado, que la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional. Es decir, usted está dispuesto, si así lo piensa, ¿no? ¿Usted está dispuesto a juramentarse ante un órgano inconstitucional? ¿Usted está dispuesto a pasar por encima de la legalidad que usted mismo ha mencionado que no se ha respetado al ser una convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, independientemente de si fue el 90% o no, Manuel Rosales, el candidato a la gobernación del Estado Zulia, ¿reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente o no? No, reconocer es una cosa y tener principios y diferencias políticas es otra. Yo, desde que está este régimen, este gobierno, el oficialismo que hoy dirige el país, he tenido una posición muy clara. Y ante esa pregunta que usted me hace, yo le digo lo siguiente: estaré de pie, firme, claro, jamás arrodillado ante ningún poder, llámese como se llame, porque voy a defender los valores de la zulianidad, los valores del país, de Venezuela, y voy a enmarcarme dentro de lo que dice la Constitución. Y en cuanto a la otra pregunta que usted me hacía, del proceso... Perdón, no, antes de que me responda, perdóneme, don Manuel, discúlpeme, con todo respeto, no me respondió, le voy a volver a hacer la pregunta. Usted, Manuel Rosales, candidato a la gobernación del Estado Zulia, ex candidato a la presidencia, ¿reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente o no? Yo no tengo por qué reconocer un organismo, ni tengo por qué entrar en discusión sobre la pertinencia, su desarrollo o su origen, si fue bueno o malo. En cuanto a mi principio y mi valor, te repito también nuevamente, de pie. Pero, don Manuel, claro, perdóneme usted. Arrodillado voy a estar ante ningún perdóneme, don Manuel, poder del Estado. Don Manuel, usted me conoce muy bien. Y sabe que no lo voy a soltar. También. Muy bien me conoce y sabe que yo soy un hombre que no me gusta andar diciendo cosas que no debo hacer. Y sabe que no. Y sabe que a mí también, sabe que a mí me gustan las respuestas directas y claras. Entonces, ¿la Asamblea Nacional Constituyente para usted representa un poder constitucional, sí o no? No, yo no estoy definiendo que es un poder constitucional o no. Ya esa es una posición que la fijamos públicamente. Nosotros rebatimos y nos opusimos a la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente. La hicieron contra viento y marea. Eligieron esa Asamblea Nacional Constituyente que hoy está allí aposentada y que se ha convertido en una sombra y que nosotros pudimos evitarla. Porque recuerdo, por ejemplo, que 2 días antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros concluimos 2 meses de trabajo con el gobierno para llegar a un acuerdo, una negociación. Y entre los puntos más importantes se establecía que se iban a elegir 100 personas, un congresillo, 50 personas de la Asamblea Nacional y 50 de la Constituyente, y que nadie podía tomar decisiones por las 2/3 partes. Se estableció una ruta electoral, se estableció el canal humanitario, se estableció una serie de condiciones que nosotros veníamos reclamando, la libertad de los presos políticos y un dirigente político. Entonces, y después lo secundó otro. Rompieron con ese acuerdo. A veces los errores nuestros nos conducen a esta situación. Claro, esto no lo estuviéramos viviendo. Entonces, si hubiésemos tomado la decisión constitucionalmente de haber acordado lo que habíamos negociado durante 2 meses. Pero no fue así. Pero no fue así, señor Rosales, no fue así. Y lo que ahora hay que entender es el presente y el futuro. No fue así,
que no se pusieron de acuerdo, que no se respetó. Usted me lo está diciendo. De acuerdo. Mire, le voy a decir porque yo estuve en todas las reuniones. Pero me dice que no se respetó. Me dice que no se respetó, ¿no? Bueno, porque estaba todo listo y cuando... Mire, te voy a contar algo. Estaba todo listo. Y una llamada destruyó todo ese acuerdo para que le hubiéramos liberado al país no sé cuántas pesadillas y hoy no estuviéramos viviendo esto que estamos viviendo. ¿Una llamada de quién? Pero por eso ¿Una llamada de quién? Claro, no podemos seguir diciendo mentiras. Mire lo que le voy a decir. ¿Una llamada de quién? ¿Una llamada de quién? La Asamblea Constituyente. Don Manuel, ¿una llamada de quién? La Asamblea Nacional Constituyente. ¿Una llamada de quién, don Manuel? ¿Una llamada de quién, don Manuel? Déjeme explicarle esto. Déjeme explicarle esto. No, dígame de quién fue la llamada. Dígame usted si tengo razón o no. Si la Asamblea Nacional es... No, es que dígame de quién fue la llamada, don Manuel. Responda a mi pregunta, ¿de quién fue la llamada? Que convoca la Asamblea Nacional Constituyente. Si yo acepto unas elecciones que convoca la Asamblea Nacional... No me está respondiendo, don Manuel. Porque yo voy a desconocer después lo que yo empecé conociendo de origen. Eso es lo que yo no entiendo. Don Manuel no me está respondiendo. ¿De quién fue la llamada que rompió todo el acuerdo? No. ¿De quién fue la llamada que rompió el acuerdo, don Manuel? Más de un año preso. ¿De quién fue la llamada, don Manuel, que rompió el acuerdo? Pregúnteselo a la gente de PJ, porque a mí no me gusta caer en esa cosa de cuentos y de acusaciones. Perdóneme, don Manuel, pero si usted fue el que lo trajo a la mesa y el que habla de hablar claro y ser transparente y decir las verdades, es usted. Este es el momento de hacerlo. Bien, no todo lo que me ha dicho lo puede aplicar en este momento. No me gusta caer en temas personales, pero que lo digan quienes fueron sus protagonistas. Oiga, pero eso no es un tema personal, es un tema de país, es un tema de política. Me habla de un acuerdo que pudo haber cambiado la historia de Venezuela y que fue roto por una llamada telefónica. Usted lo trae a la mesa y no quiere revelar de quién fue la llamada. No está hablando transparente y claramente, señor Rosales, perdóneme. Bueno, a lo mejor la segunda vez que me entreviste te lo digo. Eso es ¿Y posible. ¿Por qué no la segunda vez que lo entreviste, por qué no esta, la primera? ¿Tiene alguna diferencia? Porque sí tiene diferencia, porque hay algunos acontecimientos que nos han venido ocurriendo en las últimas semanas que tienen que ver con eso. Esperemos el momento. ¿Tiene algo que ver con su candidatura? ¿Le puede costar la candidatura si me dice de quién fue la llamada? No, en lo absoluto, Miguel, tiene que ver la candidatura. Mire, yo estoy aquí. Primero no me lo esperaba, porque trabajé muy duro para ganar. Y esa victoria del pueblo, que se emocionó, que trabajó, que luchó, que la bregó, que la buscó, ese pueblo que se quedó ahí con los crespos hechos, ese pueblo hoy ve como el Palacio de Gobierno está disfrazado de rojo, está asaltado por unos usurpadores que perdieron las elecciones, y eso no lo podemos permitir nosotros. Eso no lo podía permitir escondiéndome o saliéndome del camino, no. Por eso lo hice y lo asumí de frente. Le dije, oiga, y no está solo, y no había, voy a dar la lucha, porque don no Manuel, y no había permitir que la Asamblea, que la gobernación del Estado caiga en las garras del oficialismo. Oiga, ¿y no había como opción apoyar a Guanipa? Digo, hablando de democracia, en una justa elección, y de acuerdo, hicimos de todo. Te voy a decir algo. En conversaciones con Guanipa, yo le dije a él, 2 días antes que me pidió una conversación, le dije, mira, estira la liga, busquemos un punto intermedio. Y él estaba de acuerdo. Y estaba de acuerdo con ese punto intermedio y juramentarse. Y así se estaba trabajando desde varios puntos de vista. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién le dio una orden? ¿Qué ocurrió? Porque sus grandes aliados que fuimos nosotros no fuimos consultados para tomar esa decisión. Y le dije, lo último que tú debes hacer es tirar al pipote de la basura esa victoria, porque esa no es tuya, ni mía, ni de nadie. Esa es del pueblo zuliano, que no nos va a perdonar que le entreguemos al oficialismo el Zulia, que ha sido una plaza rebelde, un pueblo rebelde. Esa es la verdad. Ustedes han, señor Rosales... Yo he aguantado mucho palo de mentiras, de calumnias, con los robots esos que montan ahora para manejar las redes y desacreditar a los líderes y darle golpes a los líderes. Yo lo he soportado en aras de la unidad, pero hay un momento que ya uno no puede soportar. Señor Rosales, más, tiene que hablar claro y decir las cosas como tienen que ser. Señor Rosales, usted y su partido entonces rompen con la Mesa de la Unidad Democrática. Digo, no, jamás, ya que no están alineados,
No, no, no. Nosotros somos fundadores de la Mesa de la Unidad. Es más, la unidad hay que... Pero hay que dejar claro. La unidad pero no hay está que, rota. hay que dejar claro algo, pero ustedes no están alineados. Ustedes no están alineados con la... Señor Rosales, pero no están alineados con la postura en el tema electoral. Eso es correcto, ¿no? No, los que no están alineados son ellos, porque nadie acepta que nosotros le digamos al pueblo de Venezuela que las alcaldías no nos importan. O sea que, a ver, no nos importan nada los espacios municipales. La Mesa de la Unidad es la desalineada. ¿Cómo? La Mesa de la Unidad es la desalineada. La que está desalineada es la Mesa de la Unidad. No, la Mesa de la Unidad somos todos. Aquí nadie es dueño de la Mesa de la Unidad. Lo que no podemos aceptar es que un dirigente, porque se levanta bravo o porque le picó un mosquito, da 4 gritos y ordena que ahora no vamos a unas elecciones, sin habernos sentado a discutir, sin haberlo analizado, sin haberlo reflexionado, como que si nosotros somos eunucos o somos borregos de nadie. No, la Mesa de la Unidad es una estructura para discutir y ponernos de acuerdo como lo hemos hecho. Nosotros no hemos estado de acuerdo con muchas cosas y las hemos aceptado porque la mayoría lo aprobó y jamás hemos dicho nada. De tal manera que hay que recomponer la Mesa de la Unidad. La unidad es muy importante y con la unidad es como vamos a provocar un cambio en Venezuela. Con la unidad es como vamos a sacar a este gobierno en Venezuela, pero con seriedad, con la verdad por delante, sin las manipulaciones. Una vez decimos que no claro, vamos a las elecciones. Hay que empezar revelando, hay que empezar revelando las llamadas que cambian la historia y la ruta de un país, ¿no? Bueno, pues yo le dije que a lo mejor en la próxima entrevista le digo más verdades para que sepa. ¿Y por qué guardar las verdades, señor Rosales? Porque yo cuido la unidad. A veces uno tiene que guardar silencio porque cuido la unidad. Y le voy a decir algo. Como dice aquel adagio, que el pájaro no canta porque sea feliz. Es feliz porque canta. De tal manera que uno, en la política, no solo tiene que tener la intención, sino que tiene que esa intención conjugarla con la acción. No solo es la pasión, sino es la razón también, para que eso no se convierta solo en una ilusión, sino que se concrete en victoria. Abandonar la lucha, abandonar a la gente, abandonar la ruta electoral es rendirse, es ser complaciente con el gobierno, es alcahuetear las decisiones del gobierno. Es al revés de lo que algunos quieren decir, utilizando matrices de opinión, como el abstencionismo. La abstención es una cosa, la abstención es una cosa y otra cosa es el abstencionismo como movimiento organizado, con recursos, con poder, con medios para perturbar y perforar lo que creemos en la ruta democrática. La ruta democrática que hoy habla de un proceso, porque usted traía el tema constitucional, habla de un proceso en el que podría haber hecho lo que hizo Guanipa, que era juramentarse ante el legislativo estatal, ¿no? Que no se dio. Eso es un recurso constitucional que está bien sustentado, usted lo debe de conocer. Pero voy a dar por sentado, y si estoy equivocado usted me lo dice, voy a dar por sentado que de llegar a ganar usted la gobernación, se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente para, como dice usted, no ceder ningún espacio y no entregar el Zulia al oficialismo. ¿Así será? Eso está como la carta de amor que nunca llegó. Ya te lo dije. Voy a estar firme y claro, jamás arrodillado frente a ningún organismo. Llegará el momento y lo voy a demostrar. Porque usted no tiene que humillarse, usted no tiene que rendirse, no tiene que reconocer absolutamente nada. Si usted esgrime una bandera, asume una postura y toma una decisión valientemente, sin abandonar nada, sin traicionar a nadie, porque el pueblo del Zulia se pudiera sentir traicionado por lo que hicimos. Porque yo le pregunto a usted, es ilegal para juramentarme, pero es legal para convocarle las elecciones en las que yo competí. ¿Cómo es eso? No, bueno, no me lo pregunte a mí, señor Rosales. Pero pregúntenselo ustedes. Ustedes los opositores. No. Porque yo no soy opositor venezolano, soy periodista y resulta que el que hace política opositora es usted, no yo. ¿Cómo le voy a contestar yo eso? Si ustedes no se lo pueden contestar, señor. Así soy. Así soy, y más cuando me dan respuestas a medias. Cuando me dicen verdades a la mitad. Bueno, entonces la próxima llegará la carta de amor junto con su llamada telefónica. ¿Le parece? La próxima llega la carta de amor con su llamada telefónica.
Por eso que yo veo tu programa, porque me gusta cómo se desarrolla y cómo de verdad lo enfrenta. Pero tú no puedes, lo ancho para ti y lo angosto para mí. No, dime si es justo que yo vaya a unas elecciones convocadas por un organismo que yo digo que es ilegal y después digo otra cosa. ¿Cómo es eso? Cuando usted me diga quién llamó por teléfono, yo le contesto su pregunta. Para el segundo programa, en esas quedamos. Así es. Así es, y me tengo que ir, de hecho, por eso se lo digo. Hacemos el acuerdo, yo no tengo problema en responderle. Fernando, muchas gracias, de verdad. Quiero escuchar cuál fue la llamada. Gracias, señor Rosales. Es usted muy amable, gracias, suerte muy amable. En la elección. Gracias, gracias. Manuel Rosales, candidato a la gobernación del estado de Zulia, presidente del Partido Nuevo Tiempo y ex candidato presidencial.